pese a los titulares, la verdad es que siguen ganando las fuerzas pro Unión Europea, pro multilateralismo, pro integración. Eh, la mejor vacuna contra el querer salirse de la Unión Europea, incluyendo Marine Le Pen, que nunca más habló de eso, fue el Brexit. Entonces, yo creo que es ganable. Donald Trump está jugando con fuego, pero claro, Biden se la está dejando bastante más fácil y si sigue así con debates y con un despliegue como ha tenido, por supuesto que tiene mayores posibilidades de ganar Trump. Por último, ya se nos va acabando el tiempo, Paulina Astroza, lo mencionas, ¿no es cierto? Volvamos a Europa, volvamos a lo que pasó con las elecciones en el Reino Unido. ¿Fue el Brexit, dirías tú, una de las causas más importantes para que arrasaran en el landslide que se ha dicho tanto, ¿no? La super Que, mayoría. pucha, la super mayoría de los laboristas, ¿o no? Sí, los efectos del Brexit, más allá que el Brexit como concepto, son los efectos del Brexit. O sea, todo lo que se dijo antes, durante la campaña del referéndum, donde especialistas, hasta informes del Tesoro de Inglaterra, del Fondo Monetario Internacional, de grandes think tanks, decían lo que iba a pasar si es que el Reino Unido se salía de la Unión Europea, resulta que pasó. Y el año pasado, dentro de los 7 países más industrializados del mundo, el G7, el Reino Unido fue el único que estuvo en recesión. Han tenido problemas económicos tremendos, la inflación lo ha afectado, la guerra en Ucrania lo ha afectado. El tema, mira, el tema de la inmigración lo ha afectado, pero en el sentido contrario a lo que ellos esperaban. Porque resulta que la inmigración, ellos no querían más inmigración, fue uno de los temas en la campaña del referéndum para querer salirse de la Unión Europea, y resulta que los extranjeros efectivamente se fueron. Pero los extranjeros que se fueron los de europeos de la Unión Europea y que estaban trabajando, por ejemplo, en el sector de la salud, en el sistema sanitario, muchos enfermeros, enfermeras, médicos, etcétera, se fueron muchos polacos, rumanos, búlgaros, italianos, etcétera, que trabajaban, por ejemplo, de camioneros, que trabajaban en los distintos servicios que los británicos no estaban haciendo, se fueron. Y resulta que los terceros de otros países siguieron llegando, porque eso nunca han tenido impedimento para llegar, y eso eran las mentiras del Brexit. Entonces la inmigración aumenta, pero de países que no son de la Unión Europea, y todo esto ha traído problemas económicos, todo esto ha traído un alza del costo de la vida, todo esto ha traído 5 gobiernos que tuvieron los conservadores, duraron 14 años en el cargo, 5 gobiernos al final desde el referéndum. O sea, David Cameron, tuvieron a Theresa May con un desastre de negociación con la Unión Europea. Luego vino Boris Johnson con todo el peor desastre que tuvo. Liz Truss, que duró 44 días en el cargo, una reforma fiscal que cayó pero inmediatamente la economía. Y por último terminaron con Rishi Sunak, que algo mejoró los datos, pero ya el desgaste, el hastío, el cansancio de la gente en contra, de nuevo, en contra del Partido Conservador, se manifestó en esta elección con una gran mayoría de escaños, de nuevo, porque bajó un porcentaje de votos a las elecciones anteriores, pero por el sistema que tienen, que es distinto al francés, distinto al nuestro, distinto al de Estados Unidos, bueno, finalmente sacaron esta gran mayoría y donde el Partido Conservador sacó el peor número de asientos en la Cámara de los Comunes de su historia.